El casco es un dispositivo de electroencefalograma que se le dice EEG, y lo que hace es que este casco tiene 14 electrodos que se ponen en diferentes lugares que leen actividad solamente en la corteza cerebral en los lugares donde están puestos. Lo que queremos ver es si hay patrones que cambian cuando está viendo las caras o no, y también ver si existe. Luego procesamos esta señal para ver qué estado emotivo tiene en ese momento, entonces para saber si produce una reacción emotiva o no, qué tipo de reacción emotiva produce los estímulos que se le presentan. Cada línea de estas es un electrodo, un círculo de estos, y obtenemos una lectura de potencial cada 8 milisegundos. Y luego esto lo procesamos para estimar el estado emocional de la persona. Los niños autistas son muy sensibles a la música, entonces al poner la cara y la música produce una respuesta emocional mucho mayor que solamente la cara. Si pudiéramos, a través de esta investigación, poder desarrollar, ¿no?, unos ítems que nos ayudaran a valorar si ellos están tristes o están enfadados o tienen miedo, podríamos realizar músicas y actividades exactamente para que ellos pudieran expresar este sentimiento en concreto. Mira, ya lo va haciendo, lo va pulsando ella, la que quiere. Poniendo la música es como una ayuda para que sepan qué tipo de emoción se está expresando con esa cara, y la idea será al final, después de un tiempo, sacar la música y esperemos que hayan mejorado en su capacidad para decodificar emociones viendo caras.